Bueno, gente, vamos a comenzar la clase de hoy. Somos muy poquitos, ahí entra Héctor. ¿Qué tal, Héctor? Profe, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, Brian, ¿escuchás? sí, se escucha. Sí, profe, se escucha bien. Bueno. Vamos a ir comenzando la clase, ¿sí? Con respecto al tema de la clase pasada, que era la salud de los adolescentes, recuerdan que les envié un archivo donde había varios textos. El que entraba para el trabajo es solamente el primer texto del archivo que corresponde al texto de la salud de los adolescentes y el autor es Balbiano. Aclaro porque había como, no sé, como 200 páginas y el texto que entraba para ese trabajo tenía 10 páginas nada más, ¿sí? Yo lo había aclarado eso, pero lo vuelvo a aclarar por las dudas, porque si llegan a imprimir todo me van a reputear. Pero bueno, ves, igual algunos los vamos a usar, algunos de esos. Pasa que estoy viendo, de acuerdo a la cantidad de clases que nos quedan, algunos los voy a tener que sacar. Por ejemplo, tendríamos que ver síndrome de adolescencia normal de Aberasturi Nobel, pero no vamos a llegar con las clases. Entonces vamos a saltear ese texto. Hago una pequeña mención sobre ese texto, por si lo tienen que leer para el final, pero vamos a avanzar con adultez en la clase de hoy, ¿sí? ¿Se acuerdan? La clase pasada vimos La salud de los adolescentes, que es un texto que describe algunas características del adolescente, lo subdivide en 3 etapas: adolescencia temprana, media y tardía, con determinadas características cada una de ellas. Ese texto habla de cuáles son los motivos de consultas del adolescente en los centros de salud, ¿sí? Y esos motivos de consulta tenían que ver con sexualidad, salud reproductiva, problemas con el cuerpo, con la imagen corporal, ¿qué más? Problemas de bullying, de accidentes de tránsito, riesgos en el tránsito, todo ese tipo de problemáticas que presentaban los adolescentes. Y hacía referencia a el enfoque que hay que tener en cuenta a la hora de la atención de los adolescentes, que es el enfoque integral de derecho y de género. Ese es el enfoque que hay que tener en cuenta a la hora de atender a los adolescentes. Bien, eso por un lado. El texto que seguiría sería el de Síndrome de la adolescencia normal, de Aberasturi Nobel, que es una psicoanalista argentina. Es un texto que está bueno, salvando de que es un texto ya viejo, ¿no? Es un texto que intenta explicar cómo era el adolescente, pero el adolescente de la modernidad. Ahora ya estamos en la posmodernidad, con lo cual es un texto que quedó desfasado. Los adolescentes de esta época tienen otras problemáticas, pero es interesante porque muestra
cómo es la adolescencia tipo clásica de la década del 60, del siglo pasado. Y lo que dice básicamente es que los adolescentes, Astur y Nobel dice que los adolescentes tienen toda una serie de síndromes. ¿Saben lo que es un síndrome? Es un conjunto de síntomas y signos, ¿sí? Que si fuesen en una persona adulta sería una persona patológica, pero cuando se dan estos síndromes, estos síntomas en el adolescente, es algo normal. De hecho, para que la adolescencia sea normal, tienen que ocurrir esta serie de síntomas que le ocurren al adolescente. Y va a decir que estos síntomas son efecto de los duelos que tiene que atravesar el adolescente. ¿Se acuerda que hablamos de los duelos? Por la pérdida del cuerpo infantil, por la pérdida del rol de la infancia, por la pérdida de los padres idealizados de la infancia. Entonces, el adolescente tiene que reacomodar, ¿sí?, toda su psiquis a partir de estas pérdidas que ha sufrido, por el hecho de crecer, de haber atravesado la pubertad. Entonces empieza a nombrar, son como, no me acuerdo, como más de 10 síntomas que tiene el adolescente. Entre ellos está la búsqueda de identidad. Bueno, ahora no los tengo todo presente, pero si ustedes lo leen, van a ver que son respuesta a los duelos que tiene que atravesar el adolescente por la pérdida, ¿sí? Es un texto bastante largo, el de Astur y Nobel, ¿sí?, con un lenguaje bastante particular, porque es un lenguaje psicoanalítico kleniano de la década del 60, que tiene bastantes palabras, vocabulario bastante particular. Pero bueno, nada, eso. Por eso ese texto lo vamos a saltear, no lo vamos a ver, ¿sí? Solamente se los nombro porque si van a final, le van a preguntar sobre ese texto y le doy estas pautas mínimamente, es como para que tengan una noción. ¿Sí? Bien. Antes también había otro texto que era Adolescencia y Posmodernidad, pero lo sacaron ese texto que a mí me gustaba, estaba bueno, porque nos permitía ver las diferentes adolescencias de acuerdo a las épocas. Si no es lo mismo la adolescencia de la década del 50 a 60 que la adolescencia de la posmodernidad de esta época, ¿sí? Y ahí describía estas características del adolescente posmoderno, que ya incluso ese texto quedó desfasado, porque el adolescente hoy por hoy tiene otras características diferentes incluso a las que describía en ese texto, ¿sí? Que era como más nuevo el texto. Bien, bueno, yo les había explicado, ¿sí?, que la materia está programada como si fuese psicología evolutiva, ¿sí? Recuerdan un poco que expliqué qué es la psicología evolutiva, que tiene que ver con estudiar al ser humano en sus diferentes momentos o etapas cronológicas, ¿sí? Como que esto lleva a pensar que hay una evolución, y si hablamos de evolución nos hace pensar de que tendemos a una perfección, ¿no? Pero esto solamente una ilusión de que tendemos a la perfección. En realidad son diferentes momentos que vamos atravesando, con diferentes características, ¿sí? Y que esas características de cada una de nuestras etapas se van a regir por diferentes determinantes. En nuestra infancia, nuestras características lo va a determinar tanto el crecimiento, la maduración, como nuestro contexto familiar, social y cultural, y nuestras particularidades psicológicas a partir de la cultura en la que estamos insertos, ¿sí? Lo mismo pasa, vimos que la pubertad en cambio es algo más bien orgánico, ¿sí?, que tiene que ver con toda una serie de cambios a nivel físico, ¿sí?, y eso va a repercutir en la psiquis del sujeto y va a producirse lo que se da en llamar la adolescencia, que es lo que vimos en la clase pasada y algo les relaté, ¿sí? Todos estos cambios a nivel corporal van a provocar que el adolescente se tenga que adaptar. Y esta adaptación, por decirlo de algún modo, esta transición, conlleva toda una serie de duelos, ¿sí?
Ahora bien, después de la adolescencia y sus 3 etapas, ¿qué es lo que sobreviene? Salido de la adolescencia, ¿sí? ¿En qué etapa entraría el sujeto? La adultez. La adultez, ¿sí? Ya lo había dicho, es bastante sencillo y obvio, ¿sí? Ahora bien, ¿y qué es un adulto? ¿Se preguntaron qué es un adulto? ¿Cuándo un sujeto es adulto? ¿Ustedes se consideran adultos? Y si hablamos de adultez, lo Sí. podemos equiparar a madurez, ¿no? Pero no en el sentido biológico que vimos en la clase acerca del recién nacido, sino en otro sentido de madurez, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Cuando tiene A la responsabilidades, responsabilidad. el adulto tiene responsabilidades. El adulto tiene responsabilidades, los adolescentes no tienen responsabilidades, los niños no tienen responsabilidades. Pregunto, totalmente, Claro, sí, sí, Mayor, pero es verdad. mayor responsabilidad. ¿por qué mayor Claro. responsabilidad? A ver. Y porque nos hacemos cargo de los chicos. Hay que ser Pero no hay responsable para adolescentes que cuidar. tienen hijos, perdón. No, pero es como una cadena. Más grande, más adulto, más responsabilidad. Claro, entre más años, más responsabilidad, algo así, ¿cómo sería? ¿Una cuestión cuantitativa? Claro. No, cuantitativa no, pero qué sé yo, no. ¿Cualitativa? Digo, hago estas preguntas Hay que parecen obvias, pero es también la porque, experiencia. claro, experiencias como, ¿qué tipos de experiencias? ¿Qué nos hace adultos entonces? Las experiencias, las responsabilidades, todos tenemos responsabilidades, adultos, La adolescentes edad, y niños, ¿sí? El adolescente tiene que ir a la la escuela. edad lo hace un adulto. ¿Cómo? ¿Cómo? No te La escuché. edad no hace adulto. A nivel cronológico, si pasás ¿cuál sería la barrera? Es decir, ¿a partir de qué edad cronológicamente sos un adulto? 21. Los 40. La mayoría Los de edad, es lo 40, que profe. dictamina la ley. A partir de lo que dice la ley, 21 años, dejás de ser adolescente, joven adolescente, pasás a un adulto. Ya tenés un montón de responsabilidades. Eso es a nivel jurídico, ¿no? La ley marca eso. Podés votar, podés tener propiedades, te podés casar, no sé cuántas cosas más podés hacer, ¿no? A los 40, ¿por qué a los 40 sos adulto? Yo tengo 30 y me siento una nena todavía. Ah, bueno. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Sí, Es hay que soñar, profe. una cuestión de actitud, ¿no? Claro. Sí, profe, yo Claro. tengo 39 y ya me dicen doña. ¿Cómo puede ser? Qué desgraciado, Ay, no voy a decir, no le voy a responder a este desgraciado que me dijo doña. A mí no Pero me esa habla, dice. señora. A mí no me habla. No se hace Ah, cargo. claro, no se hacen cargo. Es genial, está bien, está bien. Por eso, ¿no? También tiene que ver con lo que ven los otros, ¿no? claro. Nos empezamos a sentir más adultos cuando nos empiezan a decir señor, señora, ¿no? Eh, algo de eso estará en juego también, ¿no? Pero Sí, es cierto, es como mucho más difícil poder definir qué es la adultez, ¿no? Es mucho más difícil porque no hay así como rasgos particulares que digan, bueno, a partir de esta edad, a partir de que se logra esto, a partir de tal cosa, sos un adulto, ¿sí? En la niñez es fácil porque es una cuestión de edad, ¿sí? De desarrollo, crecimiento y maduración. Entonces, el adolescente lo podemos definir porque el adolescente es aquel después de la pubertad, se ha desarrollado físicamente por la pubertad, entonces decimos un adolescente. Es más fácil definirlo. Porque va a la escuela aparte, porque no se le exige tantas responsabilidades, etc. Pero el adulto, ¿cuándo comienza la adultez? ¿Quién define que alguien es adulto o no es adulto? Eso es mucho más complejo, ¿sí? Y lo que podemos decir es que, y acá en el texto de Grifa, que es el que vamos a ver, hoy tenemos el texto de Grifa, habla de madurez también, entonces va a equiparar a la adultez con la madurez.
Y en algún pasaje del texto habla de la madurez y lo equipara como la madurez de la etimología que tiene que ver con la madurez de una fruta, ¿no? Cuando una fruta está colgada del árbol y pasa determinado tiempo y se pone de determinado color y de determinado tamaño y con determinada textura, estaría madura. Entonces nosotros pareciese que nos tenemos que sentar a esperar que la fruta madure, está lista, entonces la podemos comer, una cosa así. Entonces nosotros que somos como una fruta, va pasando el tiempo, somos más responsables, más maduros, podemos hacer más cosas, pero solamente tenemos que sentar a esperar que nos llegue la madurez y la adultez. Es un poco como absurdo, ¿no? Porque pareciese que es algo natural, que es una cuestión de esperar que nos pase el tiempo para madurar, ¿no? Me parece que es un poco más complejo, que es un poco absurdo definirlo de ese modo, ¿sí? Pero todavía nos quedamos cortos a la hora de definir la adultez, ¿no? Otra cuestión, uno puede decir, bueno, el adulto es aquel que tiene También lo que pasa, como le pasa a los adolescentes, hay gente que tarda muchísimo en madurar Bueno, y la edad pasa, ¿no? claro, está bien, pero ¿a qué le llamas madurar? Está bien. Podemos decir, ¿a qué le llamas madurar? No, no, no. A veces tengo gente de mi edad y le digo, seguí siendo un inmaduro, porque la veo siempre haciendo, es como que no es responsable lo que hace, es un montón de cosas como que voy a decir con una diferencia en lo de los niños que va creciendo. Claro, pero es complejo. No, Póngase porque a veces pensar. dice que la Ahí se escucha entrecortado. claro, a veces la persona madura dicen que tiene que ser seria, y a veces no, porque, bueno, por ahí, bueno, yo soy divertida, jodona, hago chistes, y por ahí me dicen, me preguntan la edad, y me dicen, no parece, digamos, por mi comportamiento, ¿no? Ahí Pero está. que tenés que te dicen la edad, tenés que ser serio, tenés que ser, Claro, claro. ese es un punto. El comportamiento. De acuerdo a cómo te comportás, te consideran o te consideras un adulto o una persona inmadura. Si no sos adulto, te dicen, entonces sos un inmaduro, ¿no? Pero bueno, pero ¿quién dictamina eso entonces? Tu entorno social, tu entorno cultural. La De acuerdo, sociedad, claro. la sociedad te va a marcar de algún modo ciertos mandatos de cómo tenés que comportarte y qué tenés que hacer y qué no hacer para ser considerado adulto. Entonces uno, mal que mal, Claro, y hasta para la vestimenta, profe. la vestimenta. Pero también eso es relativo. Claro, También eso es relativo, porque cada vez más podemos decir que la moda de vestimenta tiene que ver con una moda más adolescente, ¿no? Nadie quiere parecer un adulto mayor. Todos tendemos a comprar como ropas o vestimentas más bien que utilizan los adolescentes, ¿sí? Porque eso es lo que se promociona desde los medios de comunicación. ¿Cómo promocionan un producto? Por ejemplo, un auto. ¿Cómo te lo promocionan? Que antes te ponían una persona mayor, madura, seria. Ahora te ponen a un pibe en un auto, ¿no? En una publicidad de autos, ¿no? Porque eso es lo que vende, ¿sí? Con lo cual es muy relativo. Entonces, ¿de qué depende? ¿De la cantidad de tiempo que vaya pasando? ¿Sí? ¿Eso va a hacer que te madures? Sí. No. Acá estamos con una amiga y sacamos conclusión de que la madurez, bueno, no sé, llega con las reafirmaciones de las ideas, de los pensamientos. A ver, ¿cómo sería eso de la reafirmación de las ideas, de los pensamientos? De cuando Estuvieron ya leyendo, veo. tiene Estuvieron algo leyendo. fijo, ¿Cómo? cuando tiene un pensamiento fijo, es así, ¿o no? Sí. Un pensamiento fijo. A ver. Una idea fija, no sé, por ejemplo, cuando llega el momento del matrimonio, decide hacerlo. Digamos, eso es una señal de madurez. Claro, según lo que dice el texto de Grifa, ¿no? Lo que dice Grifa acá un poco es que la madurez estaría relacionada con tomar determinadas decisiones y conductas. Entonces,
Cuando vos estás maduro, vas a decidir casi naturalmente casarte y tener una familia y tener hijos. Pero también es una imposición cultural, ¿no? En otra época, ¿sí? En otra época, las personas que no se casaban a determinada edad eran consideradas, las mujeres, sino que se casaban a los 30, eran consideradas solteronas. Y no se casaban más, y eran casi tenidas como, como si fuesen unas brujas, como alguien, ¿sí? que era raro, ¿no? Entonces tenía toda una estigmatización la mujer solterona, porque no se había podido casar, ¿no? Y el hombre que no se casaba también a determinada edad era considerado raro en principio, ¿no? Bueno, hoy por hoy eso ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado. Ahora no se quieren casar. Claro. No quieren asumir ese. No. No Se quieren dieron asumir- cuenta que están cansados. Bueno, ¿Se entonces dieron sería cuenta que que cuando qué? asumís las responsabilidades sos mayor, sería así, más o ¿Cómo? menos. Cuando asumís las responsabilidades, ya podés ¿Serías un adulto si considerarte asumís? adulto. Claro, pero digo, lo que intento transmitir, que a mí me parece... Es verdad, por porque ahí sí tenés razón. No dije nada, no dije nada, ¿Cómo? Dale, a porque ver. una adolescente también puede asumir. Lleva. También dice, a veces le digo porque por ahí tomó responsabilidades, decisiones, ¿no? Claro, pero lo que se observa mucho y sobre todo Hacemos, en las se hizo mamás cargo que de son tal cosa, adolescentes, es que de un se embarazo cargan el de pibe. la Es novia, decir, entonces le dicen, ah, sos responsable y sos adulto. no escucho, perdón, a ver. Se quedó tildado. No, nos tapamos al hablar. Bueno, perdón, continúo. Lo que se observa también es que hay mamás que son adolescentes también, ¿sí? Y que se responsabilizan por su hijo, ¿sí? Pero eso las hace adultas, digo. No sé, digo, pregunto, como para ver No. lo dificultoso de esta categoría de adulto. ¿Qué es ser adulto entonces? Madurar. Pero si hay adolescentes que se comportan como adultos, que deciden ser mamá o papá, ser padres, y pueden sostener a un hijo, incluso hasta económicamente, ¿sí? Pero cronológicamente no son adultos. Digo, entonces es como muy relativo, como también hay adultos que tienen un montón de toda una serie de responsabilidades y no tienen hijos y deciden incluso no tenerlos, ¿sí? Digo, es muy relativo esto de la adultez. ¿Qué es lo que marca que una persona ha llegado a la adultez? ¿Sí? Esta es la dificultad para definir y marcar las características del adulto. Por eso me hacen ruido todo este tipo de textos como el de Grifa o como el que teníamos antes en el programa, que era todavía más nefasto, ¿sí? Donde se intenta capturar qué es la adultez nombrando toda una serie de características que tenés que cumplir para ser adulto. Si no cumplís esas características, no serías adulto. Es decir, que no maduraste. Y si no maduraste y pasó el tiempo necesario para la maduración, como si fueses una fruta, entonces serías una normal. Y si sos una normal, es decir, que no estás dentro de los rangos esperados, con lo cual serías un enfermo, ¿no? Y si sos un enfermo, está en duda incluso tu categoría de ser humano, ¿no? Porque no serías del todo humano, o al menos no como como espera la sociedad que lo sea. Digo como Entonces, según el comportamiento. Claro, pero ¿qué comportamiento? ¿Un comportamiento que te marcaría la biología? Porque tenés determinada edad, vas a hacer esto, aquello y el otro, porque ya maduraste, pasaron los años para que madures, o es un comportamiento que te marca la sociedad. Y si te lo marca la sociedad, ¿siempre van a ser los mismos comportamientos? ¿O van a ser comportamientos que de acuerdo a la época van a ser unos u otros? Digo, es decir, el adultez no es lo mismo hoy 2020 en pandemia que siquiera en la década del 80, ¿sí? Esto es lo que quiero marcar, ¿sí? Pero que, vuelvo a insistir,
en el texto lo que van a encontrar es que te va a decir, bueno, la adultez se divide en 4 etapas. La adultez, ahora lo vemos, me las olvido igual, ¿sí? La adultez que va de los 18 a los 25, la que va de los 25 a los 30, la que va de los 30 a los 50 y la que va de los 50 a los 60, ¿sí? 4 etapas de la adultez que van a tener características diferentes, dice Grifa, ¿sí? Y ahí enumera en cada una de estas subetapas de la adultez qué características va a tener este adulto, ¿sí? Sea el joven adulto, el adulto medio o el adulto tardío, ¿sí? Digo, está bien, estudiemos este texto de Grifa porque lo tenemos que estudiar para la actividad, para los exámenes, para promocionar la materia, para tener una calificación. Sí, ok, sí, porque hay que dar un texto y es el texto que hay, que puso el titular de la cátedra. Pero yo lo que les digo, lean el texto, busquen las características de cada etapa y las características del adulto. Pero tengan en cuenta esto, que no es tan sencillo definir la adultez, qué es ser maduro y que las características de cada una de estas etapas del adulto va a depender mucho de características del sujeto, cómo fue criado ese sujeto, en qué ambiente fue criado, el contexto sociocultural y incluso el contexto económico, porque si nosotros hablamos de que la adultez tiene que ver con cierta independencia respecto de los padres, que es algo que el adolescente está buscando lograr y que lograría ser adulto cuando logre independencia de los padres, en esta época, obviamente, una persona de 21 años, 22, 25, 30 años incluso, le cuesta mucho conseguir un trabajo estable, con lo cual no sería adulto porque no tiene un trabajo estable. Digo, es muy relativo, depende de muchas cuestiones, incluso de lo económico, de lo social, ¿sí? Digo, es como para tener en cuenta eso, ¿sí? Porque acá lo que describe Grifa, me parece, es un adulto de clase media, burgués, vamos a decir, por ponerle un título, blanco, ¿sí? De determinadas características, como más bien, vamos a decir, un adulto clase media de Ciudad de Buenos Aires, de Capital Federal, ¿sí? O del primer mundo. No quizás un adulto del conurbano bonaerense donde tiene otras particularidades, ¿sí? Donde sufrimos otras particularidades aquí en el conurbano, ¿sí? Digo, es muy relativo la adultez. ¿Y qué es aparte, hoy por hoy, con redes sociales, ¿sí? Una persona que está en redes sociales, decimos que, es un inmaduro, ¿por eso? No, porque si es una manera de entretenerte, ¿sí? Digo, como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Quizás hay características que hoy, ¿sí? No tienen nada que ver en su comportamiento si es adulto o no. Pero sería como un desafío poder definir qué es lo que hace un adulto. Quizás poder tener determinados deseos y poder responder respecto de esos deseos. Poder trabajar para cumplir alguno de esos deseos y no que dependan de los padres o de otra persona, ¿sí? Digo, deseo inconsciente, ¿no? No deseo exclusivamente sexual, ¿no? Como hay textos también que hablan de que la adultez tiene que ver con asumir cierta posición de encuentro de un objeto heterosexual. ¿Por qué sería el punto de llegada sería la heterosexualidad y el encuentro con un objeto sexual? ¿Por qué sería esa la llegada? Si lo que estamos viendo, por ejemplo con el texto de Paradigma Igualitario, es que no hay un punto de llegada a la elección de objeto, y mucho menos heterosexual. Hoy puede ser una orientación sexual hetero, mañana puede ser homo, les, bi o fetichista, qué sé yo, ¿sí? Digo, no hay nada, ¿sí?, natural que nos marque ni nuestra sexualidad, ni siquiera nuestras elecciones laborales o las cosas que nos divierten, ¿sí? Digo, es muy relativo todo eso, ¿no? Pero bueno, sería un desafío poder definir qué te hace adulto, ¿no?
Lo que dice el texto de Grifa lo vamos a ver ahora más o menos, ¿sí? Uy, nos queda re poco tiempo. A ver, ¿cuánto nos queda? 4 minutos, a ver si lo podemos. A ver, ¿qué pasa?